Estamos aquí en Medjugorje, estoy con el padre, Federico, con, ¿cómo va? sí, el sacerdote de Sonrisa. ¿Puedes describir un poco tu camino, cómo has tenido Bueno, vocación? sí, bueno, mi vocación comienza a los 18 años. Ujú, He hecho la catequesis, sí, pero después no estuve muy cercano a los sacramentos. Desde los 13 a los 18 no comulgué ni me confesé. Solamente iba 10 minutos, escuchaba la homilía y me iba a ver Los Simpson. ujú. Mi mamá nos decía, ya terminó la misa, a mi hermano Fernando y a mí, y el cura ya terminó la homilía, así que ya nos volvía. Pero a los 18 años, a raíz de una discusión familiar entre mi hermano y mi papá, salgo Ujú, de mi casa sin almorzar ujú. y me voy a contarle a un amigo, mi mejor amigo Augusto, qué estaba pasando en mi casa, desahogarme, querer llorar un poco las penas, y me encuentro con la iglesia abierta. Yo pensé que la iglesia abría solamente los domingos, no era muy asidua a la iglesia. Y entré y vi que estaba el Santísimo delante mío, pero no sabía lo que era el Santísimo. Me doy vuelta y veo que a mi derecha estaba el cuadro del Jesús misericordioso. Entonces me arrodillo y le cuento lo que pasaba en casa. Y me largué a llorar y fue la primera vez que me sentí escuchado por Dios. Y le recé lo que sabía, el Padre Nuestro, la Ave María y el Ángel de la Guarda. De poco tiempo eh, de, decidí empezar a ir todos los días a rezarle porque me daba mucha paz. En la iglesia dejaron un pizarrón de cómo rezar el rosario, entonces de pronto le saqué el rosario a mi mamá y me fui al pizarrón a aprender a rezar el rosario. Y recuerdo que empezaba a rezar el rosario y sentía una agitación fuerte en el pecho y me costaba seguirlo, me faltaba el aire. Era como una lucha interna, como un proceso de conversión que se estaba gestando en mi interior. Al poco tiempo mi abuela cumplió años y fuimos con familia a- al cumpleaños y bueno, mi hermano, recuerdo que en el cumpleaños me cuenta que tiene problemas con las drogas y le digo, Ferni, quédate tranquilo, vamos a casa. Y fuimos a casa y bueno, en casa mi hermano nos dice y bueno, luego fue al médico y bueno, le dijo el psiquiatra que había comenzado en ese proceso porque de pronto Ujú. sentía que no podía complacer a mis padres con las notas de la escuela. Entonces, al poco tiempo, eh, bueno, mi papá empieza a cambiar la actitud, empieza a estar más cercano, sí, a volver antes del trabajo, a almorzar con mi hermano, a preguntarle, bueno, qué tal la escuela, a acompañarlo más. Y nosotros también empezamos a cambiar la actitud, a darnos cuenta de que para que salga adelante toda la familia tenía que convertirse y que cambiar. Entonces, eso también fue para mí un cambio grande. Una de esas veces que estaba rezando, ¿no es cierto?, que empecé a ir a rezar a la iglesia, descubro que hay una librería al lado y abro la puerta y el primer libro que veo es un libro que tenía en la tapa la imagen a la que yo le rezaba. Y le pregunto, ¿y este libro? Y la librera me dice, este libro lo escribió una monja que vio a Jesús y que hizo pintar el cuadro al que vos le rezás. Entonces me lo llevo, le dije. Y leyendo el diario, que es una monja que se llama Fautina, el diario de Santa Fautina, me llamaron la atención dos cosas. En primer lugar, que había dedicado su vida a salvar las almas. Yo con 18 años jamás me había preguntado por la vida después de la muerte y dije, si alguien dedica su vida a eso es porque hay algo. Y lo segundo fue que el día más feliz de su vida fue el 1 de agosto, cuando entró en el convento. Ella pone en el diario 1 de agosto, hoy por fin puedo entrar en el convento, hoy es el día más feliz de mi vida. 1 de agosto es el día de mi cumpleaños, entonces para mí eso fue un signo muy fuerte, una experiencia muy fuerte. De ahí en adelante me pregunté, bueno, ¿cómo hago para salvar las almas? ¿Qué puedo hacer? Y fue ahí cuando surgió la idea de ser sacerdote. ¿Cómo llego? Bueno, fue un proceso fuerte, de golpe. Eh, lo primero que hago es le pregunto a mi amigo Augusto, del que hablé al principio, amigo de toda la vida, le digo, Augusto, ¿vos qué opinas de que yo sea sacerdote? Me dice, Fede, bueno, naciste para eso. Y eso me dio mucha paz. Entonces digo, bueno, voy a averiguar dónde se estudia para ser sacerdote porque no sabía nada. ¿Dónde es la carrera? Decía yo. Bueno, sabía que era vocación, pensé que era como una carrera.
Y bueno, entonces voy a una misa completa y esperando que salga algún seminarista a la salida de la misa. Y no salía nadie, entonces sale un amigo mío y me dice, Fede, ¿qué haces acá? Le digo, vine a misa. ¿Vos a misa? Sí, le digo. Qué raro. ¿Y qué estás haciendo? Estoy esperando que salga un seminarista para preguntarle dónde se estudia para ser sacerdote. Y me dice, Fede, mi papá es ministro amigo del cura. ¿Por qué no hablas con el cura? No me animo, le digo. Me dice, sí, vení a hablar con el cura. Entonces me acerco al cura y me dice, Pitufo, ¿cómo andás? Yo así todo temeroso le digo, acá, le digo, quiero ser sacerdote. Me dice. Se ve que me habrá visto asustado y me dice, te espero el martes a las 11 en el despacho. Entonces voy el martes y le digo, bueno, pasa esto con mi hermano, leí esto, mi deseo de salvar las almas. Y me dice, bueno, me parece bien. Yo dije, acá me va a sacar a los bolsazos. Y le digo, ¿cómo hago para saber si Dios me llama a esto? Y me dice, fácil, me dice, reza, reza, reza. ¿Nada más? No, me dice, reza. No. Bueno, entonces empecé a rezar, el rosario sobre todo. Y al poco tiempo me dice, Fe, te tenés que confesar. Hace mucho que no te confesás, sí, le digo que tomé la comunión. Bueno, me dice, quizás te ayude a escribir en un papel los pecados. Bueno, después de muchos años, a los 18 me confieso, y para mí fue muy liberador, experimenté una paz, y yo dije, bueno, quiero que otra gente experimente la misma paz que yo al confesarse. Entonces para mí la confesión fue vocacional. Y otra experiencia fuerte, que al poco tiempo una amiga tiene que dejar la escuela para atender a la mamá con cáncer, y el profe nos dice, si quieren vayan a ver a Nadia, que tiene la mamá enferma. Y bueno, esa experiencia también de tocar el timbre, y Nadia me dice, Fede, pasá, ahí está mi mamá, tenía metástasis, y para mí con 18 años también fue una experiencia muy fuerte, porque una amiga con la mamá que se estaba muriendo, y tener la muerte ahí cara a cara. Y eso también me ayudó a reflexionar sobre la brevedad de la vida y sobre, bueno, la importancia de cumplir la misión que Dios nos encomienda, ¿sí? Entonces, como que al poco tiempo también le enseñé a rezar la coronilla, lo que yo iba aprendiendo se lo enseñaba, rezamos el rosario, se pudo confesar también con el novio. Y bueno, la acompañé hasta que la mamá murió. Y recuerdo que la mamá murió y nosotros alrededor de ella rezando la coronilla, con esa promesa que Jesús misericordioso da, al que reza la coronilla, aunque sea una sola vez, obtendrá misericordia en la hora de la muerte. Y bueno, después hice como 6 retiros en un año, y estaba convencido de que iba a entrar. Y finalmente quiero poner a mi abuelo, porque mi abuelo para mí es la persona que ha rezado para que yo llegue, ¿sí? Porque yo durante mucho tiempo no estuve cercano a los sacramentos, y de hecho he recibido la primera comunión sin siquiera saber lo que era, con poco respeto y sí, con poca preparación, y de la verdad que es triste eso. Pero sí, que mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años, y mi abuelo cuando yo tenía 3 años le dijo a mi padrino, el Fede va a ser el sacerdote de la familia. Y mi padrino me lo dijo cuando yo era diácono recién. Entonces, mi abuelo, que siempre quiso ser sacerdote, y creo que ha rezado mucho desde el cielo para que yo pueda hoy estar acá. Así que bueno, le agradezco también a mi abuelo Gerardo, que era carpintero, su intercesión para que bueno, yo hoy pueda también compartir con ustedes este pequeño testimonio. Y nada, me emociona mucho hablar de mi abuelo, lo tengo, no sé por qué, pero estando acá lo tengo más presente que nunca. Aunque murió cuando yo tenía 5, era como el nieto favorito. Cuando salía del jardín, siempre con mi hermano, uno a la derecha y otro a la izquierda, tomábamos la sopa juntos. Así que bueno, nada, eso es un poco mi testimonio. Podría dar muchas cosas más, pero no los quiero aburrir, así que... Increíble, tan sí. bonito tu testimonio. Sí. Y para finalizar, ¿qué quieres decir a la gente que ya tiene el discernimiento? Sí. Lo mismo que Juan Pablo II, si no tengan miedo de abrir de par en par su corazón a Cristo. Él los conoce, los ama y los quiere ver felices, y si le dicen que sí, les puedo asegurar que van a ser plenos, van a ser felices, porque hay más alegría, ¿sí?, en dar que en recibir. Y creo que como consagrado nuestra vida es dar, ¿no es cierto?
y nuestra herencia es el Señor. Así que bueno, Muchísimas gracias por este bonito testimonio. gracias.